Hola a todos y todas. Bienvenidas a esta comunicación que hemos titulado Valoraciones sobre la experiencia del tiempo educativo de mediodía en escuelas de Cataluña, el uso del Photovoice como herramienta investigadora, y que firmamos los docentes de la Universidad de Barcelona, Moisés Carmona, yo mismo, Asun Llena, Rubén David Fernández y Miquel Gómez Serra. Todos nosotros pertenecemos a dos grupos de investigación de aquí de la UB, el Grupo de Recerca en Interacció i Canvi Social de la Facultad de Psicología y el Grupo de Pedagogía Social, Cohesión y Inclusión Social de la Facultad de Educación, ¿no? En esta investigación, en esta comunicación, queremos compartir una investigación que hemos venido haciendo a lo largo del curso 22-23, el curso pasado, que acabamos ahora en el mes de julio, eh, y que hemos puesto en práctica durante todo el curso, ¿no? Desde septiembre del 22 hasta julio del 23. Eh, Esta investigación surge de una colaboración que es más extensa entre el Instituto de Desarrollo Profesional, el Instituto de Ciencias de la Educación, el IDPICE de la Universidad de Barcelona, y la Fundació Catalana de l'Esplai, Fundesplai, ¿no? Que en los últimos años hemos venido colaborando pues, ¿no? En la implementación de cursos de formación o en la acreditación de cursos de formación. Y fruto de esta colaboración surgió la posibilidad de iniciar esta investigación entre estas dos instituciones, investigación que hemos llevado hacia adelante, como os decía, que ha implicado dos grupos de investigación, ¿no? El grupo de Pedagogía Social, Cambio e Inclusión Social y el grupo de investigación en Interacción y Cambio Social como os decía, de las Facultades de Educación y Psicología. El objetivo general del estudio era centrarse en evaluar la importancia educativa que tiene el tiempo de mediodía para los estudiantes de cuarto y quinto de primaria. Bueno, en general para todos los estudiantes, pero nos centramos en estudiantes de cuarto y quinto de primaria que están involucrados en el proyecto de Fundesplai. Fundesplai actualmente tiene más de 200 centros, participa o colabora con más de 200 centros educativos en toda Cataluña, pero de los cuales 60 hace más años que son los que llevan esta colaboración y son los que, digamos, la muestra que hemos utilizado para hacer esta investigación, ¿no? Cuando hablamos muy brevemente, cuando hablamos de tiempo educativo de mediodía, estamos hablando del periodo de tiempo que incluye o que va entre las clases de la mañana y las clases de la tarde en las escuelas, ¿no? Y que es un periodo de tiempo que básicamente se distribuye en dos momentos, aunque los niños lo llaman todo igual, ¿no? Pero existen dos momentos cualitativamente diferentes. Un momento donde los niños sobre todo lo que hacen es comer, ¿no? Es ingerir, ¿no? El avituallamiento para seguir con su vida, ¿no? Y un espacio más de ocio, ¿no? Que puede tener diversidad de formas, que puede dedicarse a leer, a practicar deportes, a compartir con amigos, a juegos más ordenados. Es decir, aquí hay mucha diversidad, ¿no? Pero cuando hablamos de tiempo de mediodía estamos hablando de estos dos espacios. En general, en la investigación hemos usado un tipo de metodología mixta para obtener los datos. Utilizamos un instrumento cuantitativo como fue un cuestionario y hemos utilizado dos técnicas cualitativas como son el Photovoice y el grupo de discusión, ¿no? En concreto, en esta comunicación, lo que queremos compartir con vosotros y vosotras es cómo hemos implementado el uso del Photovoice en esta experiencia con alumnos de cuarto y quinto grado y qué aprendizajes, ¿no? Algunos pequeños aprendizajes que extraemos de, del uso de esta técnica. Muy brevemente también, simplemente por dar cuatro pinceladas de la técnica del photovoice, ¿no? La técnica del photovoice es una técnica que, como dice su nombre, si dijéramos photovoz, combina imágenes y narrativa, ¿no? Es decir, es una técnica que sirve para que las personas podamos expresar nuestras opiniones, ¿no? Nuestras inquietudes, nuestras necesidades sobre una temática a partir de imágenes y de narraciones o voces que ponemos a esas imágenes, ¿no? Algunos autores la llaman como si fuera una etnografía visual, ¿no? Que utiliza las fotografías, ¿no? Y los relatos de las fotografías para reflejar los pensamientos, las emociones, los valores que tenemos las personas
sobre una determinada temática, ¿no? Sobre una determinada pregunta. Cuando uno hace un análisis bibliográfico sobre esta técnica, que pues, empezó a usarse o hay unas primeras referencias a finales de los años 90, pues una de las cosas uno de los espacios donde se suele usar habitualmente es cuando se trabaja con colectivos que pueden tener más dificultades de expresión, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de colectivos migrantes, ¿no? O el caso de jóvenes, no, el caso más que de jóvenes, de niños, ¿no? ¿No? Personas que tienen dificultades para expresarse, pues el poder usar la imagen, la fotografía puede ser un elemento muy potenciador, ¿no? Muy facilitador de sus expresiones, ¿no? De sus opiniones, ¿no? Por contra, es un instrumento que requiere, pues claro, requiere materiales, requiere cámaras, ¿no? Requiere capacidad, además no solo cámaras, sino un sistema de reproducir las imágenes de las cámaras, ¿no? Bien porque hablamos de estas Polaroids, ¿no? Estas cámaras que ya sacan sus propias imágenes, o bien porque tenemos una cámara digital que después tenemos que imprimir las imágenes, ¿no? Pero claro, hay que ser consciente de que necesitamos este tipo de materiales, ¿no? Y que este tipo de materiales tiene una finalidad fundamental que es, ¿no? Pues generar diálogos y pensamiento crítico, ¿no? Sobre el tema que se esté trabajando. Es un elemento importante, ¿no? Que también se refleja en la bibliografía, en el análisis bibliográfico sobre el photovoice, bueno, no perder de vista que no solo es una técnica que nos interesa como instrumento para recoger información, sino que es una técnica que puede tener una utilidad, ¿no? En facilitar que las personas generen conciencia crítica sobre la temática que se está abordando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es una manera de hacer consciente a las personas sobre las problemáticas a las que vamos a abordar y de alguna manera es una oportunidad para favorecer el empoderamiento de las personas que participan, ¿no? Es decir, por lo tanto, la finalidad no solo es ni fundamentalmente recoger información, sino también facilitar el empoderamiento de las personas participantes en la investigación. Si nos vamos al caso concreto de la investigación del photovoice en el tipo educativo de mediodía de Display, ¿no? Que es esta investigación que estamos compartiendo con vosotras y vosotros hoy, deciros que lo que fue la implementación del uso del photovoice fue dividido en tres etapas o en tres fases diferentes, ¿no? La que llamamos preparación y realización de las fotografías, la que llamamos dotar de voz a las imágenes o a esas fotografías y el análisis de esas voces, ¿no? De esas imágenes, esas voces y la construcción de los resultados, ¿no? Pasamos a explicaros un poco más concretamente cada una de estas fases, ¿no? Primero deciros que lo que hicimos fue un análisis, todo que dentro del equipo de investigación ya había personas que habían desarrollado Photovoice con anterioridad, ¿no? Lo que hicimos fue aprovechar que teníamos que de nuevo usar ese instrumento para volver a hacer un análisis bibliográfico, ¿no? Y buscar referentes que nos fueran útiles en el caso concreto que teníamos que abordar, que era una, una investigación con niños y niñas de cuarto y quinto de primaria, es decir, estamos hablando de 10, 11 años, ¿no? 9, 10, 11 años. Eh, ¿No? Para saber cómo debíamos abordar esa tarea, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hicimos fue seleccionar, ¿no? De esas 60 escuelas que participaban en la investigación de Fundesplay, escoger 5, ¿no? Escogemos 5 centros pilotos donde realizamos el Photovoice, ¿no? Y criterios para seleccionar estos 5 centros dentro de los 60 fue, por ejemplo, el tamaño del municipio, ¿no? Y entonces escogimos municipios de ámbito más rural, de menos de 2.000 habitantes, ¿no? Municipios de hasta 20.000 habitantes y municipios de más de 20.000 habitantes. También escogimos escuelas que estuvieran en zonas más vulnerabilizadas, ¿no? Y escuelas en zonas con menos indicadores de vulnerabilidad en el contexto comunitario. Y también escogemos escuelas que tuvieran una línea y escuelas que tuvieran dos líneas. Con estos criterios de selección seleccionamos las 5 escuelas y tomamos la decisión, que luego al final hablaremos sobre ello, de que fueran los propios monitores y monitoras de los espacios educativos de mediodía de estas escuelas quienes
acompañaran a los niños y las niñas a la hora de hacer las fotografías, ¿no? Lo cual nos llevó a que tuviéramos que hacer una serie de sesiones formativas, ¿no? Lo primero que hicimos, una serie de sesiones formativas con los monitores y monitoras, donde les explicamos pues, la investigación que íbamos a llevar a cabo, qué era la técnica del photovoid, para qué era útil y cómo debían proceder con los niños y las niñas para poder participar, ¿no? Para que pudieran hacer las fotos, ¿no? Por ejemplo, cosas como que si hacían fotos de otros niños y niñas, evitar que pudieran ser reconocidos, ¿no? Que no salieran caras, ¿no? Que no sean elementos que identificaran a las personas que pudieran salir en sus fotografías. Una vez se planteó esta formación, que fue durante el mes de marzo del 2023. En paralelo, cada una de las 5 escuelas seleccionó entre los 10, 12 niños y niñas que iban a participar, ¿no? El criterio que les propusimos a los monitores y monitoras es que en la medida de lo posible estos 10, 12 niños intentaran reflejar al máximo la diversidad del contexto educativo, ¿no? Es decir, pues bien por el nivel económico, bien por el origen geográfico, ¿no? Bien por el género, ¿no? Que intentaran equilibrar los grupos en función de la representatividad de la diversidad que existía en el centro educativo, ¿no? A partir de ahí el equipo investigador, junto con los monitores y monitoras, reclutamos a las 10, 12 niños que participaron en cada una de las escuelas, y a partir de ahí los monitores y monitoras, junto con los niños, tuvieron una semana para que durante esa semana pues, los niños y niñas escogidos pudieran hacer las fotografías de aquello que ellos valoraban como positivo y aquello que ellos valoraban como mejorable del espacio educativo del tiempo de mediodía. Después de ese espacio, de ese tiempo para hacer las fotografías, volvimos a tener un encuentro con los monitores y monitoras para valorar, ¿no? Cómo había ido la experiencia, si habían tenido dificultades, si había había alguna problemática, ¿no? Y, por ejemplo, salían algunos comentarios del tipo, pues ¿no? Es decir, en algunos centros educativos pues no tenían cámaras, ¿no? Y usaron móviles, y a lo mejor tuvieron que usar un móvil o una cámara que después fueron repartiendo un niño detrás de otro, ¿no? Y que lo ideal hubiera sido, pues a lo mejor, en vez de tener una, pues haber tenido 5 o 6, ¿no? Y que varios niños a la vez hubieran podido hacer las fotos, ¿no? Para que no fuera más en paralelo y menos secuencial, ¿no? Pero bueno, algunos de los aspectos mejorables, ¿no? Una vez los monitores y monitoras nos enviaron las fotos de los niños y las niñas, lo que hicimos fue imprimirlas, ¿no? En la universidad, y entonces a partir de ahí fue el equipo investigador, pasamos a la segunda etapa, donde el equipo investigador fuimos a las 5 escuelas a tener un grupo de discusión, un espacio de diálogo con los niños y las niñas que habían participado en la investigación a partir de las fotografías, ¿no? Y entonces el procedimiento que seguimos fue ir pasando las diferentes fotografías que los niños y niñas habían escogido, y las cuales las presentábamos y le pedíamos al niño o la niña que había hecho la fotografía que nos explicara por qué había hecho aquella fotografía, ¿no? Primero que intentara describir lo que salía en la fotografía y después, ¿no? La razón por la cual le había escogido como un elemento de valoración positiva o que necesitaba mejorarse de este espacio de mediodía, ¿no? Grabamos digitalmente, grabamos en voz a los niños y a las niñas y transcribimos, ¿no? Después todos estos 5 grupos de discusión. Ahí cerramos la segunda etapa de dar voz a las imágenes y pasamos a la etapa de análisis, en este caso más el equipo investigador. A partir de estos 5 grupos de discusión hizo un análisis temático, ¿no? Construimos categorías, ¿no? A partir de las expresiones, de las narrativas de los niños y las niñas, y más o menos creo que nos salieron unas 11 categorías sobre temas que podían mejorarse del tipo educativo de mediodía, y 9 o 10 categorías de temas que se valoraban como positivamente en el tipo educativo de mediodía. Algunos de los temas salían en las 2 categorías, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Cuando podían salir con una valoración positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? Para algunos tipos de comida, algunas formas, algunos elementos de de las comidas se valoraban como positivos y otros elementos se podían valorar como negativos, ¿no? El análisis temático nos permitió densificar, ¿no? Qué quería decir en cada una de esas categorías, ¿no? Y eso nos permitió también aportar algunas conclusiones y algunas mejoras de cómo podía
según la valoración de los niños y niñas participantes en este proyecto, pues mejorarse el tiempo, su experiencia en el tiempo educativo de mediodía. Algunas aprendizajes o valoraciones, ¿no?, sobre el uso del photovoice. No vamos a entrar tanto en los resultados del photovoice, que no es el objeto de esta comunicación, sino en el funcionamiento. Pero antes de entrar al funcionamiento, sí que destacar, por ejemplo, ¿no?, para los niños fue más fácilmente identificar los elementos positivos del tipo educativo de mediodía que más que los aspectos negativos, ¿no? Todo y que también surgieron, como hemos dicho antes, costaba más que los niños densificaran esas imágenes, ¿no? Es decir, dotaran de mayor contenido las imágenes, ¿no? De hecho, es uno también supongo por el tipo de participantes, de ser niños de 9, 10, 11 años, había un salto importante de los niños de 9 y los de 11, ¿no? A los niños de 9 les costaba más construir un discurso más denso sobre lo que querían decir, los niños de 11 les costaba menos, ¿no? Por señalar algunas cosas, ¿no?, como mejorables, el tema de la comida, ¿no?, algunos aspectos de la comida, como aspectos positivos, ¿no? Pues se habla de las pistas deportivas, los espacios deportivos, ¿no? También, pero también las bibliotecas o los espacios de lectura, ¿no?, de tranquilidad, o los huertos, ¿no?, dentro de las escuelas. Aquellas escuelas que tenían huertos, pues eran un espacio muy valorado por los niños y las niñas, ¿no? También valoraban muy positivamente el acompañamiento por parte de las monitores y de las monitoras, ¿no?, que los guían durante este espacio del mediodía, ¿no? Si entramos al uso de la técnica en sí, eh, podemos señalar como mínimo dos cosas, ¿no? Uno es que el uso de hacer las fotografías de manera individual permitía que los niños pudieran, vamos a decir, expresarse cada uno a su ritmo, es decir, cada niño pudo dedicarle el tiempo que quiso a poder hacer la fotografía, o pudo hacer varias fotografías y después escoger una, ¿no? Es decir, el hecho de poder hacer fotos y de que además hacer las fotos en formato digital y por lo tanto poder hacer más de una, permitió que cada niño pues, tuviera su espacio, tuviera su tiempo y su ritmo para poder hacer la foto de aquello que pues, realmente para él o para ella era importante, ¿no? Y ese es un elemento relevante. El otro elemento relevante es el uso en sí, ¿no?, de esta parte tecnológica, ¿no?, de las cámaras, en algunos casos pues, como teléfonos móviles, ¿no? Es decir, algo que normalmente está vetado en las escuelas, pues el hecho de poder, ¿no?, utilizar esta técnica, ¿no?, esta tecnología, ¿no?, más que técnica, esta tecnología dentro de la escuela, pues un elemento que les motivó, ¿no?, a participar, ¿no? Y que, de hecho, yo creo que es una de las claves, ¿no?, el hecho de que el camino fuera desde la narrativa, no, perdón, desde la imagen a la narrativa y no a la inversa, ¿no? Pensábamos, imaginaos si primero les hubiéramos dicho a los niños que nos hubieran explicado qué les gustaba y qué no, y después les hubiéramos pedido hacer las fotografías, seguramente el nivel de motivación a participar no hubiera sido el mismo, ¿no? Por lo tanto, empezar por invitarles a hacer fotos es una manera de facilitar su participación, ¿no? De motivar su participación, ¿no? Otro elemento importante a tener en cuenta o esencial, ¿no?, para el uso del photovoice en cualquier investigación que hagamos en la escuela es el hecho de la colaboración, ¿no?, de los centros educativos, de las escuelas, ¿no?, con los equipos de monitores y monitoras y con los investigadores, ¿no? Es decir, nuestra experiencia fue diversa entre las 5 escuelas en las que participamos y que aunque con todas ellas hubo un buen trato, ¿no? Digamos que el grado de colaboración en el proyecto con los investigadores y con las monitoras era diferente, era evidentemente diferente, ¿no? Y eso se reflejaba en la facilidad para poder llevar adelante la investigación o no, o en la facilidad para poder llevar adelante o no la tarea cotidiana de los monitores y monitoras en el espacio del tiempo educativo de mediodía, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, establecer estrategias de colaboración entre los centros educativos, los monitores y las monitoras y los investigadores e investigadoras en aquellos casos en los que formemos parte y estemos, ¿no? Y una última reflexión que tiene que ver con la investigación en concreto en la que participamos y con el hecho de tomar la decisión al principio de que fueran los monitores y monitoras quienes acompañaran a los niños y a las niñas a hacer las fotografías. Y después, aunque de forma pasiva, participaron también en los grupos de discusión. Los grupos de discusión fueron llevados por los investigadores.
investigadoras, pero los monitores y monitoras estuvieron presentes, ¿no? Creemos que eso condicionó la respuesta de los niños y las niñas. Es decir, los niños y las niñas se pudieron sentir observados por los monitores con los que comparten este espacio cada día, y eso pudo influir tanto en las fotografías que hicieron como en las narrativas que construyeron alrededor de las fotografías. Si hoy tuviéramos que volver a repetir el proceso de investigación, nuestra decisión sería que, a riesgo de perder, ¿no?, el vínculo que ya tienen los monitores y monitoras con los niños, hubiéramos sido los investigadores e investigadoras que hubiéramos acompañado a los niños en la primera fase para hacer las fotos, y hubiéramos pedido que solo hubieran estado los niños y las niñas en los grupos de discusión en los que hubiéramos puesto voz a las imágenes, ¿no? Porque creemos que eso tuvo una influencia. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su interés, y si tienen alguna pregunta que quieran compartir, o alguna inquietud o alguna duda, les dejo mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto, y gracias.